Hola. Antes de comenzar con esta historia, me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 119, La flecha del amor. Ariadne le comunicó inmediatamente a Alfonso su nuevo plan. Alfonso reaccionó favorablemente a la historia de Ariadne de que iría al baile del palacio con el hijo mayor del marqués de Valdesar. Rafael es un buen amigo. Aunque no lo he visto en los últimos años, te escoltará muy bien. Si a ti te parece bien, le enviaré una carta a Rafael de antemano para explicarle la situación. ¿Qué te parece? Alfonso parecía inquieto por confiarle a Ariadne sin explicarle la situación a Rafael de Valdesar. A decir verdad, parecía que uno de los caballeros de la guardia era la opción preferida de Alfonso antes que Rafael, pero Alfonso no se opuso a que Rafael de Valdesar fuera su pareja de baile. Ariadne se preguntó si esto se debía a que todas las razones que había dado eran válidas, o si la naturaleza original de Alfonso era complacer a su mujer en todo lo que ella deseara. Incluso en mi vida anterior, el príncipe Alfonso había permitido que mi hermana Isabella hiciera todo lo que quisiera sin quejarse. Ariadne pensó en las lujosas joyas, los vestidos y los innumerables y espléndidos bailes que Isabella había comprado en su vida anterior. Definitivamente no eran del gusto del príncipe Alfonso. Ariadne pensó que empezar una nueva relación con alguien era como descubrir un mundo nuevo. El punto de referencia de Ariadne era César de su vida anterior, pero Alfonso siempre reaccionaba de una manera completamente diferente. En general, era más aburrido pero mucho más amable y gentil. Por supuesto, Alfonso no carecía de terquedad. No toques las manos de Valdesar sin guantes, y aunque sea tu pareja de baile, no te quedes a solas con él demasiado tiempo. ¿Por qué no pones a alguien a vigilar cada uno de mis movimientos? Ariadne refunfuñó, pero no pudo ocultar la sonrisa que se dibujó en sus labios. Y entonces llegó la invitación que la había preparado para todo. Señorita Ariadne, es una carta del conde César. Ariadne abrió la carta. Para mi debutante. A estas alturas, supongo que todas las invitaciones del palacio ya habrán circulado. Por supuesto, también habrán llegado a la casa de Mare. ¿Me concederías el honor de escoltarte a otro baile? Conde César. Era la comunicación que había estado esperando. Ariadne escribió sin dudarlo la excusa que había preparado de antemano en la carta. La carta de Ariadne era más amable de lo habitual. No solo era más larga, sino que también contenía elogios al conde César y enfatizaba que el rechazo de su escolta no era culpa de César. Pero el rechazo era un rechazo. Lamento mucho no poder ir al baile con usted, conde César. Después de escribir hasta aquí, Ariadne se estremeció. Su letra se volvió ilegible al intentar decir algo que no sentía. Después de eso dio 101 razones lamentables, pero inevitables por las que no podía estar con el conde César, y luego dejó la pluma sobre el escritorio con un golpe. He hecho lo suficiente. Bueno, si esto molesta al conde César, no hay nada que hacer. No puedo ser arrastrada a un baile para complacer a otra persona, ¿verdad? Ariadne le entregó la larga carta de rechazo al cartero. Entrégala bien. Y regresa rápido antes de que el propietario abra la carta. Era la consideración de Ariadne, preocupada de que el temperamento de César pudiera afectar al sirviente de la casa de Mare. De hecho, César, al recibir la carta de Ariadne, no estaba de buen humor. Rafael de Valdesar, rechazas mi invitación de escolta, la del conde César, por culpa de ese tipo. César dio vueltas en su estudio. Octavio, que estaba tumbado en el caro sofá de César, se rió entre dientes. No, conde César, que ha superado el joven marqués de Valdesar. Vaya, vaya, parece que el gusto de la señorita de Mare es por hombres más apuestos que tú. Octavio, que siempre se había sentido un poco inseguro de su propia apariencia tosca como un toro, al ver a César, que con su rostro esculpido y apuesto conquistaba los corazones de las mujeres, parecía inmensamente complacido con esta situación en la que César había sido superado por otro hombre. Cállate. No es eso. César le arrojó la carta de Ariadne a Octavio. A petición de mi querida amiga, la señorita Julia de Valdesar. Octavio, que leyó la carta por encima, la devolvió con una expresión algo decepcionada. Estaba a punto de ser divertido, pero no lo fue. No era el contenido que Octavio esperaba, odio tanto al conde César, así que esta vez no puede ser,
sino que tenía que cumplir el favor de una amiga y pospondría al hombre para la próxima vez. Pero, ¿sabes? La gente ve lo que quiere ver. No debes tomarte al pie de la letra ese tipo de rechazo de una mujer. Octavio, que carecía de experiencia en citas, pero tenía mucha más experiencia que su amigo en cuanto a la cantidad de veces que había sido rechazado por mujeres, le dio un consejo serio a César. Todos rechazan con palabras bonitas. Eres como un buen hermano mayor, no te veo con otros ojos. Si las cosas no salen bien después de acercarnos como hombre y mujer, será difícil vernos como amigos, y no quiero perder a una buena persona así. He oído todo eso, y es toda una tontería. Octavio se acercó a la cara de César y dijo con firmeza. Simplemente no te ve con otros ojos. César le arrojó a Octavio el guante que se había quitado y estaba manipulando. Cállate. Octavio, que recibió el guante de piel de ciervo directamente en la cara, se rió entre dientes, y César, sabiendo que parecería patético si se enfadaba más, se recompuso y se dejó caer en el sofá. Solo queda una semana, donde voy a encontrar una nueva pareja. Tú, cuando te has preocupado por eso, no puedes simplemente ir y preguntarle a cualquiera. Lo digo porque las parejas decentes ya habrán salido del mercado. También existía la opción de torcer la muñeca de una mujer que ya tenía pareja, o la muñeca de su pareja masculina, y quitársela, pero eso generaría rumores. Por supuesto, el conde César no se inmutaba ante los rumores, pero no tenía intención de meterse en problemas por una pareja de reemplazo, y mucho menos por la mujer con la que realmente quería ir. ¿Con quién vas tú? Yo, como siempre, con mi prometida, la señorita Camelia de Castiglione. Octavio suspiró. A veces pienso, ¿es este el fin de mi juventud? Extendió dramáticamente ambos brazos hacia adelante. Ahora ya no hay forma de que florezca mi potencial como hombre, y tengo que vivir atado a la falda de la señorita Camelia, como un perro con correa, por una sola mujer. César le dio un golpe en la nuca a Octavio. Estás diciendo tonterías porque estás lleno. Una esposa tan hermosa y un suegro tan rico no se encontrarán en todo San Carlo. Camelia de Castiglione era, sin duda, la mujer más hermosa de San Carlo antes de que Isabella de Mare debutara en la sociedad. Además, el barón Castiglione era un nuevo rico que controlaba firmemente la industria textil de la capital. Si se buscara por todo el país, podría haber mujeres más hermosas que Camelia, y se podría encontrar un suegro más rico que el barón Castiglione. Pero no existía una mujer que poseyera ambas virtudes. Esto era cierto incluso sin considerar la posibilidad de que esa mujer eligiera a Octavio. Eso es cierto. Octavio se relamió los labios. Pero la gente, si se sienta, quiere acostarse, y como mi futuro suegro tiene dinero, ahora me arrepiento de que no tenga poder. Bueno, la posición del barón Castiglione es un poco inestable, es como un nuevo rico. Si Camelia tuviera un hermano cardenal, sería perfecto. Octavio, recupérate. Si fuera así, la señorita Camelia se habría comprometido contigo. César, que había devuelto el golpe, se rió entre dientes y le ofreció a Octavio un vaso de licor destilado con hielo. Hipólito se encontraba en una posición extremadamente ambigua en la sociedad de San Carlo. Aunque era el hijo mayor del poderoso cardenal de Mare, que era una figura más influyente entre todos los cardenales, el cargo de sacerdote terminaba en esa generación y no era hereditario. Sin embargo, Hipólito no había heredado ningún título separado. En cuanto a Hipólito, era bastante alto y corpulento, pero no guapo, y aunque se codeaba con la gente exitosa, él mismo no era excepcional. Era un joven que, desde cualquier punto de vista, no tenía las cualidades para que las damas lo siguieran en fila. Tampoco era que tuviera una buena relación social con las señoritas como para haber cultivado amistades. Ninguna dama le propuso ir al baile primero, y si él se lo proponía a alguien, solo recibía rechazos. Agradezco su amabilidad, pero asistiré al baile real con el joven maestro de cierto conde esta vez. Espero verlo en una buena relación en el futuro. Me sorprendió un poco su repentina propuesta. Tengo un prometido con el que me comprometí por un acuerdo familiar este invierno, así que asistiré en este baile con mi prometido. Eres un tonto, hermano. Isabella se paró junto al escritorio de Hipólito y se burló. Enviaste cartas pidiendo ser pareja sin ninguna comunicación previa con la otra persona. Ella se rió mientras volteaba las cartas de rechazo. Es demasiado obvio que solo necesitas una pareja y no te interesa la mujer.
Deberías haberte asegurado de si tenía prometido, quién aceptaría una propuesta de pareja así. Hipólito estaba muy mal humor. Cállate antes de que te golpee. Vaya, viendo la fecha, le propusiste ser pareja a la señorita número 2 antes de que te respondiera la señorita número 1. ¿Qué habrías hecho si ambas hubieran aceptado tu propuesta? Ah, ¿o es que eso no podría pasar? Te dije que te callaras. Si me golpeas ahora, mi padre estará encantado. Padre Hipólito, que solo come en casa, golpeó a la hermosa y buena Isabella. ¿Qué haré si mi cara se lastima y no puedo casarme? Oye. Cuando Hipólito realmente gruñó, Isabella finalmente detuvo su provocación. Solo estaba desahogándose porque su comportamiento era demasiado patético, pero no había venido aquí para pelear realmente con Hipólito. ¿No tienes pareja? ¿Qué tal si vas con mi amiga? Hipólito no había olvidado la provocación de hace un momento. ¿Te quedan amigas? Esto. Isabella estuvo a punto de decir algo grosero, pero se contuvo a duras penas. Dejó caer la carta que había traído. Tú tampoco tienes una mujer con quien ir. Isabella, ¿qué iba a decir viendo que tus amigos ni siquiera te presentan a sus hermanas o primas? Tu posición es bastante obvia, se tragó esas palabras. De hecho, su propia situación no era mucho mejor. Lee la carta. La carta era de la vizcondesa Leticia de Leonati, quien no era exagerado decir que era la única amiga que le quedaba a Isabella. El contenido era que el joven noble con quien originalmente iba a asistir al baile del palacio se había comprometido la semana pasada, por lo que de repente se había quedado sin pareja. Ella es buena. Demasiado buena para ti, hermano. Incluso la orgullosa Isabella, al quedarse con una sola amiga, parecía haber elevado sutilmente su evaluación de Leticia en su corazón. Si hubiera sido ella hasta ahora, aunque hubiera dejado a Hipólito sentado en un rincón sin pareja, nunca habría recomendado a Leticia, a quien consideraba su dama de compañía, como pareja de baile para su hermano. ¿No es esa la fea, la de cara cuadrada y ancha? Hipólito frunció el ceño al leer la carta. Estás en posición de ser exigente, hermano. Isabella se enfadó. ¿No puedes conseguir una mujer humana y piensas llevar una muñeca de porcelana, o vas a conseguir una doncella bonita y llevarla con orgullo? Ante la mención de la doncella por parte de Isabella, Hipólito la miró fijamente. En ese momento, la mención de maleta era un punto sensible para él. No sabía dónde había salido mal, pero desde que se había enredado con esa doncella malvada, todo había ido cuesta abajo, y finalmente había perdido a su madre. Deja de hablar. Cuando Hipólito mostró una verdadera señal de ira, Isabella se calló. Estaba molesta, pero no era el momento de pelear de verdad con su único hermano. De todos modos. Piénsalo. Tienes hasta mañana para responder. Ella apretó los labios con aire de suficiencia y salió de la habitación. Tan pronto como salió de la habitación de Hipólito, el sirviente del correo la buscó. Señorita Isabella. Aquí estaba. Le ha llegado una carta. Finalmente una invitación al baile. Isabella tomó el sobre que le tendió el sirviente y examinó la superficie. ¿Qué? ¿De quién es? ¿No tiene nombre? En la superficie del sobre en blanco solo estaba escrito Isabella de Mare con letra torcida, y no había ni una palabra sobre la identidad del remitente.